el embudo de ventas es la etapa del matrimonio, pero el embudo de marketing es la etapa del enamoramiento. Ahora en el marketing digital hay un embudo antes del embudo. ¿Qué quiere decir? El embudo de Ya. ventas sigue siendo el mismo y es el tradicional, el que tú comentas, de la llamada por teléfono y todas esas cosas. El embudo tradicional entra por el contacto, la prospección, la oportunidad, ¿no? La clasificación y el cierre. Ese es, digamos, que el embudo clásico. Pero ahora, ¿cómo haces tú para iniciar en ese tope del embudo, en la venta, si es que ahora estás metido en tu casa, encerrado en cuatro paredes y utilizando más Wi-Fi que nunca en tu vida? Entonces, ahí es donde viene el concepto del embudo, pero ya no el embudo de las ventas, sino el embudo del marketing. Y ese embudo se monta encima del embudo de ventas. Entonces, si no conoces ese embudo de marketing, que es lo que vamos a tratar en el taller, cómo, cuándo, con qué mejor plataforma, en qué momento, nunca vas a tener tu embudo de ventas vacío, pues ahí vas a estar con los brazos cruzados esperando y tu embudo semejante tope, no entra nada. Entonces, ahora lo que hay Claro. que usar el embudo de marketing, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el taller. Pero como la gente siempre pide las pepas, ¿no? ¿Sabes qué? Ya sabes, me siento como este vendedor de canal que vendía impresoras, así, ¿de acuerdo? Ya. Yo siendo congresista después, este, la PEPA, ¿no? Buyer persona. Es un concepto que vamos a desglosar en el taller, entender qué es la buyer persona, para entender cómo esto hace match con el tema luego del recorrido de la compra, todo el recorrido de la compra, y luego ese imancito que atrae, conocido como inbound, ¿no? Todo eso se va a conjugar dentro de lo que vamos a hablar de lo que es el marketing digital. Entonces vamos a entender cómo tenemos que hacer todo una prospección, una proyección para llenar nuestro embudo de marketing y luego ir decantando, ir decantando, ir decantando hasta tener al final del embudo del marketing al prospecto que entra al embudo de la venta. Entonces es un match Más importante. bien, Entonces, ¿cómo entra el concepto de buyer persona? ¿Qué es? Y cómo entra el concepto de los corredores de seguros o los agentes de seguros. mira, yo podría hacer una metáfora de la buyer persona y yo presentarme aquí ahorita, ¿no? A todos nuestros amigos que están en la audiencia, decir, mira, soy Daniel, ¿soy tu cliente ideal? Eso les preguntaría, ¿no? Entonces, a partir de esa pregunta, ellos tendrían que construir, y ahí viene la definición probablemente conceptual del Valle Persona, tendrían que construir una figura semificticia de qué tipo de consumidor soy yo, pues, ¿no? Y eso lo tienen que hacer a partir de, a ver, se me ocurre, datos demográficos, comportamientos, necesidades, motivaciones, es construir un estereotipo. Creo que eso lo entendemos mejor de cuál es el consumidor ideal para el producto o servicio que yo estoy Es vendiendo. que a veces es necesario pensar en términos tan específicos de este buyer persona, darle un nombre, decirle a qué hora se levanta, decir Exacto. qué come, qué piensa, qué siente, ¿no? Cuál es su día a día, a tal punto desde lo que, como te decía al inicio, desde lo que se levanta hasta lo que se va a descansar, y dentro de todo ese concepto, cómo entra ahí tu empresa, ¿no? Claro. Entonces, eso, Daniel, ¿cómo aplicaría para un corredor de seguros? Considerando que, digamos, sería para personas, ¿no? Sería un corredor de Exacto. seguros enfocado para personas. Mira, voy a hacerlo todavía un poquito más fino el ejemplo, ¿no? Hablemos de un corredor de seguros de personas que quiere vender seguros de vida, por ejemplo, ¿no? Que es, ojo ahí, ojo al piojo, yo digo la música, aparte del rubro de salud, el segundo rubro que va a tener bastante acogida en estos tiempos post pandemia, ¿no? El concepto de buyer persona tiene que llegar a ser tan fino, pero tan fino, que no termine en identificar a la persona por su profesión y por su necesidad probablemente de tener un seguro a partir del conocimiento de que tiene ingresos económicos, sino enganchar ese vínculo de saber si está casado o es soltero, si tiene hijos y vive o no vive con ellos, si tiene deudas o no tiene deudas hipotecadas, si tiene activos o no tiene activos. Claro,
podría sonar algo invasivo, pero va justamente sobre un concepto de estrategia, no para malgastar esos datos, sino para perfilar ese arquetipo, como tú bien has dicho, para poder entregarle justamente algo acorde a la necesidad. A ver, si yo, vamos a hacer el ejemplo, básicamente Bruno y Daniel, ¿correcto? Un seguro de vida para Bruno y un seguro de vida para Daniel probablemente tenga objetivos diferentes que nacen a partir del mismo concepto de la incertidumbre de la vida y de la necesidad de dejar probablemente patrimonio cuando no estemos. Entonces, Claro. para Bruno, que está estudiando y terminando una carrera importante en él, probablemente esta situación económica y de pandemia podría preocuparle a él que se repita en unos 4 o 5 años y no tener los ingresos suficientes para poder materializar esos objetivos profesionales que él tiene. Entonces, un seguro de vida tiene que llegar a entender y hacer el buyer persona de Bruno con esas características especiales. Por lo tanto, tiene que saber que Bruno está estudiando en la universidad y saber que a Bruno le faltan determinados años para terminar, o que incluso Bruno tiene una prospección para hacer luego una maestría o una especialización. Entonces, el factor dinero económico en Bruno no va probablemente sobre una pareja o hijos, porque no son su prioridad o no los tiene. Mientras que para Claro. Daniel Orbegoso, que ya está casado y que tiene un hogar formado, su proyección y preocupación va por si me pasa algo a mí, no quiero Ok. dejar estado a mi familia. Entonces tiene que saber que Daniel tiene una hipoteca. Ahora, no es tampoco que los datos se obtengan a partir de expoliar a la persona o de alguna manera hackear sus cuentas. No va por ahí, sino va por técnicas especiales, que es lo que vamos justamente a hablar, para en ese embudo poder llegar en un momento a tener esos datos. El TIC acá o la PEPA acá es que eso no lo vas a tener en el tope del embudo. Eso lo vas a hacer en tanto la persona ingresa al embudo y en el embudo vas a ir poder filtrando o interactuando con la persona hasta ir haciendo esa clasificación. La clasificación es lo que acabo de decir, quién es Bruno y quién es Daniel. Pero para uno. ¿Pero qué sugieres para las personas que tienen diferentes servicios o diferentes productos que ofrecer dentro de diferentes rubros, ¿no? Mira, ahí yo creo que entran varios conceptos tradicionales como varios conceptos mucho más recientes, ¿no? Yo diría, por ejemplo, voy a salirme un ratito del concepto de personas y voy a irme un poquito al rubro microempresas para poder hacer el ejemplo. Perfecto. Yo soy una botica, tengo que ser multiproducto, es natural, es inherente. Nadie va a entrar a una botica a comprar solamente panes y irse a la otra botica para comprar verduras. Ahí entra el concepto todista, porque la experiencia y la necesidad de la persona es alimentos, y alimentos tiene muchos rubros. Claro. Pero si ya ahora salgo de ese ejemplo, y ahora lo que voy es hacer un corredor de seguros, probablemente en un tema de asesoría, y acá resalto la palabra asesoría, yo traslado mi necesidad a una persona para que me asesore, en tanto yo le crea que él sabe más que yo o ha experimentado más que yo. Y en Ok. esas dos condiciones de saber o experimentar es donde yo vuelco mi necesidad, hago apertura, y ahí es donde va a poder construir un buyer persona, porque voy a darle apertura a datos personales, particulares, pero en tanto tenga esa afiliación o esa confianza, ¿no? Si esa afiliación o confianza no se da, es poco probable que prospere. Entonces, ahí es donde puede entrar la gran incógnita. ¿Me especializo o soy un multitask? Y yo creo que ambas son buenas, pero dependen para qué. Entonces, mi recomendación personal, y lo voy a decir con experiencia de años, de haber pasado por este proceso, el hecho de que estemos hablando de seguros de personas y que tú recalques cuando, por ejemplo, Seguro siempre me invita a hablar de seguros de personas, es porque me he especializado ahí. De hecho, en el martes seguro de la semana pasada yo te dije que tuve unos coqueteos con riesgos generales, pero uno vuelve al primer amor, te decía, ¿no? Que es seguros de personas. Y esa especialización es el que ha hecho que, de alguna manera, de manera extralaboral a mi profesión, a mi actividad natural, yo empiece a dictar cursos en institutos, en escuelas, en universidades, me inviten a determinados foros, me invites tú por segunda vez a un foro como esto, es por la especialización. Entonces, si ustedes confían en mí para hablar de un tema y yo confío en expresárselo a ustedes y hablarlo de manera
audible, es porque sé que lo que estoy diciendo tiene fundamento, no solamente lógico, sino un fundamento experimental. Entonces, mi Claro. recomendación personal es, en el rubro de personas, tienes que especializarte si es que ese es el rubro que ya has decidido. Y sobre eso ya decantas en algunas herramientas, algunos tics para justamente darte ese concepto de cercanía a las personas para que haya una apertura. Es difícil, porque no es fácil preguntarle a una persona su estado civil, sus ingresos económicos para poder generar un prospecto mucho más adecuado. Pero hay otras formas y otros métodos que vamos a enseñar nosotros en el taller para poder llegar a la conversación con una persona que ya tiene apertura. Entonces, eso es un poco la respuesta a lo que tú me dices. Mi respuesta final sería, en mi caso, la especialización me ha dado mucho mejores resultados que el multitask, no solamente de herramientas. Si vas a pasar a Claro, WhatsApp Business, tienes que hacer business, ya no es vida social, es claro. business. Y como dijo una gran filósofa de la farándula, business son business. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, Ya, la herramienta que utilices, tienes que también moldearla para el business. Entonces, los catálogos que tú puedes colgar en WhatsApp Business, la configuración que tú le des a WhatsApp Business, los mensajes automáticos que puedas configurar en WhatsApp Business, los estados que puedas configurar en WhatsApp Business, y por ahí hay algunos tics para incluso optimizar esos estados con música y un montón de cosas, tienen que ir bajo el concepto business. Entonces, mindset también, ¿no? Mindset. Ahora yo ya estoy utilizando mi herramienta. Si no puedes hacer eso, entonces la sugerencia natural es, yo estoy hablando contigo con mi celular, pero tengo otro para claro. otra herramienta, ¿no? Porque a veces también nos equivocamos, y eso es normal, eso es normal. Entonces no vaya a ser que le digamos mi amor a un prospecto de venta, ¿no? Buena salida, Ángel. Ha sido un prospecto, ha sido un prospecto. Un prospecto de venta, no vas a decirle mi amor, y al teléfono personal le vas a decir, tenemos una cita a las 4 de la tarde. Entonces, cuidado con combinar esos temas, ¿no? Entonces, una sugerencia que no es tecnológica, sino es más de disciplina y orden, es Claro. probablemente utiliza otro número de teléfono. Ahora es súper fácil, compras el chip, lo configuras en tu casa, incluso con no prepago, sino postpago. Y yo el ¿Cómo otro ves día, el aspecto de Facebook Messenger en comparación de WhatsApp Business y qué tan bueno es para vender, sobre todo en estas fechas? si tú vendes servicios, broker de seguros, asesoría, Messenger no te va a ayudar. Lo que te va a Claro, ayudar es WhatsApp Business. Pero si eres empresa y quieres llegar de empresa a empresa, B2B, business to business, necesitas Facebook Messenger porque acá viene uno de los motivos. Cuando tú hablas con Facebook Messenger, hablas con una marca. Cuando tú hablas con WhatsApp Business, hablas con una persona. Entonces, claro, si vas a hablar con una persona, y la persona que te contacta a ti es por WhatsApp Business, tú sientes mucho más personalizado ese contacto, y si tu necesidad es obtener un seguro, una asesoría, WhatsApp Business. Lo otro, como digo, es muy bueno en el B2B. Lo vamos a hacer igual como un ranking, te digo, porque hay más cosas. Y esto sí no lo voy a decir acá en el taller, pero en uno cuesta más el lead o la conversión, y en el otro cuesta menos el lead y la conversión. Pero ese es el valor costo. Lo que hay que ver es si es así también el valor venta, o sea, claro. la conversión final, ¿no? Ese es un poco lo que vamos a ver en el taller. Ahora,